Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos a través de Estudio Demo en un programa que a usted le agrada. Mis traumas, mis chistes. Hoy tenemos invitadas especiales que nos van a acompañar, pero este es el único espacio donde hablamos sobre nuestros traumas, nuestras dolencias, nuestras infancias que tuvimos, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las infancias, de cómo fuimos educados, por así decirlo. Aunque nuestra infancia no haya sido feliz, por lo menos ahora sirve para contenido. Así que la intención es que hablemos sobre nuestras infancias y reflexionemos qué derechos nos fueron vulnerados en su momento, porque solo así podemos sanar. Así que quiero darle la bienvenida. Está con nosotros dos invitadas. Voy a saludar primero con Cami. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio que nos creaste, Luchito. Es muy bueno incluso ser como un estudiante de psicología, el tener el espacio para poder hablar de este tipo de traumas, nuestras crianzas, nuestras desgracias como tal, ¿no? Que se podría decir, pero eso es lo que somos de ahorita, lo que nos ha formado como tal. Y lo que tiene este episodio también es que las dos invitadas que nos están acompañando están a punto de graduarse ya de psicólogas, así que por eso es muy importante que podamos conversar con ellos, porque también tienen ese tinte de que nos pueden ayudar desde el lado de la psicología con las preguntas que vayamos teniendo. También está Lili con nosotros. Lili, qué gusto tenerte, gracias por aceptar la invitación y venir desde la Tacunga, oiga. No, Salcedo. Salcedo, perdón, estoy confundiendo, desde Salcedo, así que bienvenida. Ya, muchas gracias, Luchito, por esta invitación. Y como este tema se va a tratar de traumas, mis chistes, creo que la mayoría hemos tenido una infancia con muchos traumas, pero también ahora desde la anécdota podemos contarlas y compartirlas con todos ustedes. Claro, este es el lugar donde nuestras dolencias de pronto van a salir y vamos a también, es hasta terapéutico, ¿no? Más o menos, se podría decir que es un espacio terapéutico. El Claro. hablarlo es súper bueno, ¿no? Es bueno. Y mejor de esta forma. Claro, riéndonos un poco, ¿no es cierto? Perfecto. Quiero darles el agradecimiento también a cada uno de ustedes. Como siempre, los programas van a estar en las plataformas digitales del CCPDA, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, y también estamos incursionando en esta oportunidad en Kik para que usted pueda ver cada uno de estos programas que vamos presentando. Cuéntanos un poco de tu infancia. Bueno, yo soy de la Amazonía, del Tena. Yo creo que más que todo fue muy divertido porque yo tuve muchos vecinos. Entonces salíamos. Pero sí conocías a tus vecinos. Por ejemplo, las nuevas generaciones no conocemos a los vecinos. Ahorita yo ya no conozco a mis vecinos, la verdad. ¿Dónde vives ya nada? Nada de nada, o sea, Ya. ya son nuevos, se cambiaron y todo. Pero antes como había inquilinos en la casa de mis papis, entonces ya ahí salíamos con nuestros amiguitos y así, salíamos a jugar al río, porque como soy de la Amazonía, entonces como salíamos siempre a eso. Pero de ahí de crianza, pongámosle de esa manera, sí sufrí mucho. Por el hecho de que mis papis eran jóvenes y todo, ¿no? Y sí me escapaba de la casa para que no me peguen. Eso creo que fue una de las cosas que más recuerdo. Oye, ¿y les pegaban a ustedes todavía? ¿O son ya de la generación que ya nadie, o sea, ya esto de la crianza positiva, Respetuosa y así. respetuosa? ¿O tú eres todavía de la vieja escuela? No, fíjate que a mí mi mamá sí me quería pegar, pero no podía, por así decirlo. Yo trataba de escaparme lo más posible. Por ejemplo, ya sabía yo cuando mi mamá me quería pegar, porque ella sentía que yo hice algo malo. Pero yo, por lo general, ¿Lo planeabas? lo planeaba ya. Ya, y mi mamá veía un palo de escoba ya, que era lo más común en ese entonces. Ya. Ya. Yo veía que ella cogía, pero yo ya estaba a 2 metros de ella. Y digamos que mi mamá me seguía y yo ya me alejaba más, salía corriendo, por así decirlo. Pero por esa parte no llegó a pegarme, porque Claro. me escapaba. Pero, por ejemplo, ahí está como que yo también me escapaba. ¿Sí? Pero a mí en algún momento iba a volver a la casa Y me pegaban igual, a mí también. igual, ¿Te sí, pasó igual? full. Pero, Ya la o sea, primera- ¿a ti también te castigaban de esa forma? Sí, ¿Físico? sí, físicamente sí. O sea, no fueron muchas veces, sino cuando ya de verdad me portaba como malcriada. Tengo que reconocerlo, porque sí me pasaba de malcriada. Creo que incluso cuando llegó la tecnología, tenía el celular y todo, y como mis papis sí me controlaban, porque obviamente exponerse en redes sociales era feo. Claro. Entonces me iban a revisar el celular y yo no quería. Algo tenías, ¿no? Y claro, comencé a ver, no sé, había estos youtubers que eran como muy... En ese entonces, creo yo, no sabía como tan negligente de nuestra parte verlos,
porque tenían un humor negro y todo lo demás. Y para mí, obviamente, creo que crecí con eso y sigue siendo mi humor. Pero mis papás sí cachaban eso, ¿no? Y yo sabía que estaba mal, pero como me encantaba, yo seguía viendo. Entonces mi mamá más que todo, mi mamá era la que nos ponía rectos, por así decirlo. Entonces me iba a revisar el celular, le saqué la batería, porque en ese entonces valía sacar, ¿no? Ya no eran pegados, valía sacar. Saqué la batería y le di, tome, no valía prender. Y ahí sí me dio una paliza de mi vida. O sea, yo creo que sí eras malvada, ¿no? No malvada, pongámosle estratégica. Ya, quiero preguntarles una frase que les haya marcado, ¿sabes? Por ejemplo, hay algunas frases que te marcan, ¿no? Que son muy comunes de tu padre o de tu mamá. Así que vaya pensando, Lili, también. ¿Cuál es una frase que esa era ya como que castigo seguro? En la casa vemos. En la casa vemos, es como cuando me portaba mal en el público y mi mamá me cogía así, perdón, Luchito, vente acá. En la casa vemos. Y después me alejaba y era todo normal. Y en la casa me daba una manera de hablar, por no decirlo de otra forma. Entonces ya esa era creo que la frase que más me marcó. Chévere. En tu caso, Lili. En mi caso no puedo decir una frase anticipada, pero puedo decir una frase después. Por ejemplo, como te decía que yo me escapaba, me decía, vas a ver cuando llegues. Yo así. ¡Tengo miedo! Ay, No voy a llegar. no me espera con quién llega. Esa era, pero era después, no antes. Luchito? En mi caso, una frase... ¿Sabías? Siempre me decía mi papá, porque mi papá era el que más... era el castigo físico, porque mamá también sí lo hacía, pero como decía Lili, de mamá sí me escapaba. Entonces mamá ya después aunque sí me ha castigado, pero eso era un poquito. Pero papá decía siempre que estábamos en público, en la casa conversamos. Eso era... Ya. Y a veces, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasaba, pero por ejemplo, mi papá siempre decía que, o sea, en la casa ya te iba advirtiendo, ¿no? Ciertas cosas que no podías hacer, que no tengo dinero, no me estés pidiendo cosas, tantas cosas que te decía. Y cuando estábamos de pronto en reuniones familiares o algo y te portabas algo mal, ¿no? Ahí como cualquier niño, ¿no? Y eso no te veía así. Sí, la y con mirada. la cara era suficiente. Sí, pero yo creo que eso es más con mi mamá, la verdad, la mirada. Claro. Chévere, quiero compararlos también. Hay una cosa que de pronto te pasa también en tu infancia, es que te comparan. ¿Alguna vez te sentiste comparada con tus primos? Porque pasaba, ¿no? Sí, te decía, pasa. Mira, ¿por qué tus primos están quietitos, no molestan y todo el tema, ¿no? Bueno, con mis primos no, porque yo no tengo tantos primos como tal. Yo soy de la Familia generación. corta, ¿no? Sí, Como yo de tengo. pudientes, Sí. así, No tienen muchos hijos. No. Pero sí, tengo una familia corta. Creo que soy de la generación que tiene familia muy, muy, muy reducida. Creo que total primos tengo 4, entonces muy poco. Entonces como igual soy la única mujer y no había como compararme de comportamiento. Pero tengo a mi ñaño. Mi ñaño sí es mi ejemplo a seguir y todo. Por sí me comparaban porque él es del más tranquilo. Sigue siendo el más tranquilo. En cambio yo no, me decía, ya ves, tu hermano, esto ¿En qué me equivoqué contigo? Sí, prácticamente decían eso. ¿Tú crees que tú me puedes ayudar? Porque ya yo me estoy volviendo loca. No. Le diciendo como, tu hermano es más responsable, tú siempre llegas a la hora que sea, porque sí, yo siempre me escapaba para salir y todo lo demás, ¿no? Pero sí fue gracioso porque hasta ahora, como digo, no creo que haya sido una comparación mala, sino para que yo tenga en cuenta cómo hacerlo, ¿no? De tener un ejemplo mayor y saber cómo comportarme y saber. Pero agradezco hasta ahora, pero sí me siguen comparando hasta ahora también. Claro. Pero esa comparación es como de... bueno, ¿te marcó en algún momento? ¿Te sentiste de menos? O... No, la verdad, siento que no, porque incluso... pienso que en muchos sí les afecta, ¿no? Sí, pero claro, siento que igual mi hermano fue muy, muy maduro para decirme como, no, ¿sabes qué? Te dicen esto por esto, entonces creo que eso fue la parte que yo agradezco de haber tenido un hermano mayor responsable, por así decirlo. Claro, chévere. En tu caso, ¿te compararon en algún momento o...? Bueno, ya que estamos en traumas, sí. Y hoy nos reímos de Hoy nuestro nos reímos. trauma. No, sí, fue una parte muy complicada eso, porque mi mamá siempre me llegaba a comparar con mis primas, especialmente las mayores. Me decían, si ellas hacen así, ¿tú por qué eres así? Bueno, en un cierto punto sí me llegué a sentir mal, y especialmente cuando era pequeña. Claro. Si llegaba yo a compararme, decir qué estoy haciendo mal en mi comportamiento, o por qué mi mamá se enoja.
Y, o sea, y a medida que voy creciendo, me doy cuenta de que sí muchas actitudes o comportamientos, lo que te dicen otras personas, sí interfieren en tu forma de actuar o cómo te sientes. Pero también me di cuenta que esto se puede sanar o se puede o afrontar, digamos, de mejor manera. Y esto especialmente como pude identificarlo asistiendo a terapia, sí he asistido por ese tema. Perfecto. Yo creo que justo nos ha pasado a todos, ¿no? Porque sí, siempre te comparan. Por ejemplo, yo soy el hijo mayor de casa, ¿no? Y a mí no me podían comparar con otro hermano porque era el mayor. Pero tenías que ser el ejemplo, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay una presión de que tú, como hermano mayor, tienes que tener cierto tipo de comportamiento, ¿no? De acuerdo, y esto también es independiente con cada familia, porque cada familia tiene su forma de crianza. Y te decían, sí, que tú tienes que ser el ejemplo porque tus hermanos ven lo que tú haces y es lo que te imitan. Entonces, siempre ha sido así. Y creo que sí, muchos de nosotros hemos cargado con esa responsabilidad de ser hijos mayores, por ejemplo. Otros, en cambio, de seguir los pasos del hijo mayor. Siempre ha sido. Pero quiero, para seguir un poco hablando sobre esta temática también, quiero hablar desde el punto de vista psicológico. En el caso de Lili, dice, fui a terapia. En tu caso no te hizo como que mucho daño. Pero ¿qué recomiendan ustedes desde la psicología a los padres en este sentido? Obviamente que no comparemos, porque cada persona es distinta, cada persona tiene su punto de vista de vivirla, pero como padres deben guiarlos. Y también saber que como cada niño, dije, como era distinto, cada crianza también lo es, no se debe repetir, porque también cambia, aunque sea 2, 3 años, cambia un poquito la sociedad, por así decirlo. No sé, nosotros nos criamos ahorita con un poco de la tecnología, ahorita los niños tienen mucha tecnología, ¿no? También guiar de esa parte, la comparación que también va ahorita en redes sociales y la exposición que se tienen a crianzas, también no es bueno comparar, porque también puede llegar a un punto el que los padres se comparen con ser malos padres. Entonces también eso, tener en cuenta que va a influir mucho las redes sociales en cómo vemos una crianza perfecta y no comparar, ¿no? También esa parte creo que se debe hablar con un psicólogo, porque no solo los psicólogos ven otras formas, sino también orientan a las personas para poder ser buenas en el sentido o en el ámbito que ellos quieran, en este caso en la crianza, y saber cómo conllevar y qué hacer en esos casos y con qué herramientas tenerlas, ¿no? Claro, eso es importante siempre, ¿no? El tema. Hoy se habla mucho, Lili, de la crianza respetuosa, la crianza positiva, si no estoy mal con el otro término. ¿Tú qué piensas de esa forma de crianza que tú tuviste? ¿Piensas que al otro extremo también está bien o qué crees tú? El de nunca darle una disciplina o un castigo. Bueno, como mencionó Cami, actualmente hay mucho lo que es la tecnología. Muchos se llegan a comparar incluso desde pequeños, ¿ya? Que él tiene más o yo tengo menos, él se comporta de esa forma, yo también me voy a comportar de esa forma. Siento que no se debe ir al extremo tampoco de una crianza respetuosa, digamos, permitir todo lo que se le ve en las redes sociales, pero tampoco ir al extremo de negarlo todo, sino que encontrar un punto intermedio, digamos, cuál es la forma de aprendizaje de cada niño, porque es individual e independiente, porque como llegar a ese punto de comparación, digamos, él saca mejores notas, o él se comporta de esa forma, él es un buen hijo, es un poco que le podemos perjudicar, digamos, a los más pequeños. Ya podemos herir sus corazoncitos, ¿no? Claro, pero también toca ver esta parte del permisivo, como dijo Lili, como que la parte respetuosa ya se convierte en algo permisivo. Y toca obviamente dar noción a los niños que es una sociedad que tiene normas y reglas. Y obviamente toca hacerlo de una forma democrática. Creo que incluso sí existe esta parte de la crianza democrática y ver cómo los niños y cómo cada padre va guiando, ¿no? Pero también creo que está mal la crianza donde existe daño psicológico y físico. Eso creo que sí está mal. Obviamente poner límites toca hacerlo de una forma que el niño entienda, porque el niño está aprendiendo. Entonces eso es lo óptimo y lo más recomendable. Perfecto, estamos conversando en Mis Traumas, Mis Chistes con dos invitadas que, como les mencionaba, están ya a punto de profesionalizarse en el ámbito psicológico, pero hemos querido abordar esta temática sobre las crianzas porque cada uno de nosotros hemos tenido una crianza distinta, diferente a lo que
hemos vivido cada uno en nuestros espacios, así que es importante también abordar esta temática y ver que, bueno, desde esa crianza hoy las sociedades van cambiando, van dinamizando la cultura en sí, y con eso este nuevo formato, estas nuevas tendencias de crianza también que estamos abordando. Quiero consultarles a ustedes, Lili, ¿cuál crees tú que fue el castigo más exagerado que te pusieron? No sé si físico, no sé si prohibición de alguna actividad que te gustaba. A ver, según recuerdo, el castigo que siento que más me marcó fue cuando me prohibieron ver a mis primas. Porque justamente me castigaron por haberme peleado con ellas. Porque ya llegué en un momento donde ese nivel de comparación, o sea, ya llegó como que a discutir con las personas involucradas, o sea, en ese caso que eran mis primas. Yo al no ser, o sea, al ser hija única, es como que no tengo hermanos para compararme, por eso se fue dirigido con mis primas o con mis pares, o sea, niñas que eran de la misma edad que yo tenía en ese entonces. Claro. Por eso fue la prohibición, no hablar con ellas. O sea, a mí sí me gustaban hablar con ellas, porque sí, en un punto sí nos llevábamos bien. Pero también hay otro punto donde tal vez puede ser por cuestiones de la niñez, o sea, las discusiones o las rivalidades, que también, a pesar de que se lleven bien, empiezan como que a pelear o a hablarse mal. Justo quería preguntarles también el tema de la rivalidad, que será más adelante. En tu caso, ¿te acuerdas de algún castigo que digas de este me marcó tanto? Creo que hasta ahora me marca mucho el salir con mis amigos, porque yo a veces no respeto los horarios, entonces siempre me prohíben de, ya no vas a salir. Entonces creo que ese es el que más me marca. Pero igual sigo saliendo, la verdad. Igual hago lo que quiera. No, tampoco así, pero sigo saliendo. ¿Alguna vez sentiste que no podías por esto fallar a tu familia? ¿O les podías fallar? Sí, yo siento que sí, pero esto lo traté también en terapia, ¿no? Porque yo siento que mi familia es, además de que me criaron de una forma, no sé, tal vez un poco, no digámosle violencia, sino como para hacerme recta en el camino de la vida, ¿no? Con castigos físicos, pero siempre me demostraron amor, muchísimo hasta ahora. Entonces siento que yo una de las partes que tenía fue no demostrarles también ese amor. Creo que ahí sentí que era mala hija, más o menos. Y él también, el escaparme también con los permisos y todo, ¿no? Es una bárbara. Aquí no, Cami es una bárbara. No mucho. Entonces sí, fue como que eso, ¿no? Pero creo que en terapia lo traté muy bien y fue una de las mejores cosas para poder yo sentirme no solo buena hija, sino también buena persona. Creo. Yo creo que el tema de la terapia es importante. Muchos de nosotros no hemos ido nunca, pero de las personas que han participado, han formado o han recibido terapia, siempre hablan de que eso les facilita en cierto punto a poder sanar también. Así que están libres también de tomar esa decisión. Muchos tenemos miedo de ir a terapia, pero creo que es importante también. Y Lili, en tu caso, ¿en algún momento te sentiste insuficiente o este tema de fallarle a la familia? Sí, especialmente por lo que ya mencioné, que soy hija única. Al no ser... Te estoy dando todo. Así. Sí, al no ser suficiente, o sea, en un momento llegué a sentir que no era suficiente o que no hacía las cosas correctas que básicamente me decían mis padres. Llegué a sentir toda esa sensación de que tal vez no estoy haciendo bien o que me falta. Chévere. Ahora, la siguiente pregunta va al tema de este cambio que hablábamos hace un momento de generación a generación. Ha ido cambiando el tema de las crianzas. ¿Qué cosas de tu forma de crianza te prometiste a ti mismo que vas a cambiar en caso de tener hijos o no tener hijos a futuro? Creo que yo algo de la disciplina, porque mis papis, o sea, sí soy disciplinada, ¿no? En cuanto a mis estudios y todo, responsable, pero siento que tal vez en meterme en cursos, en cursos, no sé, de deportes, de idiomas, siento que es muy importante ahorita, en la actualidad, tener mucho conocimiento. Entonces, creo que la disciplina viene desde pequeños, en el cual nuestros padres nos ponen en cursos y todo lo demás. También tal vez el hecho de no ser tanto un castigo físico, porque sí es bastante extremo, ¿no? A veces sangraba o cualquier cosa. O así. ¿Llegaste a los extremos de sangrar? Sí, pero porque mi piel es muy delicada. Ya. Entonces, tampoco pongamos muy sádicos a mis papás, ¿no? No. Van a ver tus papás. ¡Ya nos exhibiste! No, que es muy delicada mi piel, entonces ya. Creo que eso cambiaría y que también tal vez entender mis emociones desde muy pequeña.
porque también creo que el conocer mis emociones de pequeña me hubieran salvado de muchas cosas actualmente, ¿no? Entonces ya eso creo que cambiaría yo. En tu caso, Lili, ¿qué cambiarías de la forma como te criaron en caso de que desees tener una familia con tus hijos? ¿Qué cambiarías o qué piensas que sería distinto a cómo fuiste criada? En mi caso sería, digamos, apoyar a las iniciativas que tiene, o sea, si es que en algún momento llego a formar una familia, a las iniciativas que tiene mi hijo, por ejemplo. Quiere hacer algo, lo apoyo. Y estar siempre presente en todo el transcurso, por ejemplo, asistir a las reuniones familiares, asistir a las reuniones del colegio, de la escuela, todo eso, estar presente. Claro, ese es un tema que, por ejemplo, a mí hoy me está costando, ¿no? Normalmente, hoy, por ejemplo, son las competencias internas, los juegos internos del colegio. ¿Ya? Y hoy es la inauguración. Entonces, bueno, por temas laborales, Sí. obviamente no puede asistir. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos subsanar esta situación? Ustedes desde la psicología que ya han estudiado mucho sobre este Sí, tema, claro. el tema de los comportamientos. Por ejemplo, a mí, yo quisiera estar presente, pero se me imposibilita por temas laborales. Yo creo que tuve la fortuna de que mi mamá me explicara el por qué mi papi está ausente, siempre. O sea, siento que aunque no lo crean, los niños entienden. O sea, también necesitan explicaciones y razones para saber por qué una figura paterna está ausente. Pero no ausente de una forma, no sé, en todos los sentidos, sino tal vez en presencia, como lo dice usted, Luchito. Entonces, yo hasta ahora tengo un padre que me da absolutamente todo, pero está siempre ausente porque tiene trabajo. Pero yo hasta desde chiquita siempre he comprendido porque mi mamá me da explicaciones. Entonces, yo siento que una de las mejores cosas que se puede hacer a un niño es explicarlo, nada más. En tu caso, ¿qué recomendaciones puedes dar a los padres? Yo sé que desde la experiencia no se podría porque todavía no son padres de familia, pero desde tu conocimiento, ¿qué piensas que puede funcionar en estas situaciones? Siento que yo, en base a la experiencia que tuve, como mencionó Cami, una parte muy importante es explicar por qué no están presentes. Porque básicamente a mí me decían, no podemos ir, y yo me quedaba así, ¿por qué? Y, o sea, necesitaba una explicación, no me la daban. Y por eso, más que decir por qué están ahí, yo me quedaba esperando la explicación, más que básicamente si están ahí o no, o quería saber por qué no estaban ahí. Por eso mencionar o saber explicar a los hijos, porque a esa edad sí se entienden bastantes cosas. También decir por qué no vamos a estar presentes o comunicarles. Perfecto. Sí. O sea, perdón, sí. Sí. O sea, siento que igual la palabra infantil es como que muchas veces lo asocian como no entienden, ¿no? Entonces explicarle de una forma como igual al idioma de los niños, porque obviamente entienden muchos conceptos que obviamente los padres y la escuela dan. Y otra parte también, creo yo, es que los padres piensan que los niños no van a entender, pero hay una parte, incluso se les dice en una etapa de los hitos del desarrollo de los niños que comienzan con la etapa del por qué. Entonces, siempre... Todo es por qué no. Ajá, ¿Por qué entonces, esto? Porque porque es azul el cielo, porque, o sea, es todo. Uno está cansado ya casi. Ya, güey. Entonces, siento yo que igual es muy necesario explicarles esto, ¿no? Claro. Y uno a veces está filosofando porque dice, ¿por qué no me pregunté yo esas cosas antes y ahora no tengo respuesta? Porque no soy tan creativa, tal Exactamente. vez. Hay muchas cosas que los niños en su modo de aprendizaje pues quieren ir resultando. Uno como padre a veces no tiene la idea o no tiene la respuesta. Porque, por ejemplo, Danilo también ve videos en YouTube y dice, yo tengo, papá, preguntas sin respuestas, dice. Y me pregunta, dice, ¿por qué nuestro planeta se llama Tierra cuando el 70% es agua, por ejemplo? No Porque sé, el fondo ¿Por qué es no se me tierra. ocurrió? Listo. porque a alguien se les ocurrió ponerle tierra. Esto no era parte del trato. No te daba respuesta. Yo creo que cuando uno es padre, va comprendiendo estas situaciones y las cosas que de pronto a nosotros nos pasaron en nuestra infancia lo queremos modificar. Y creo que por ahí también puede pasar, en cambio,
lo que hablamos hace un momento de ser muy permisivos, ¿no? Porque a mí me dijeron, y a mí me hubiese gustado de tal forma, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una línea muy finita entre lo permisivo y entre la disciplina que nosotros queremos ponerles para que puedan formar parte de la sociedad. Creo que hay un límite muy pequeñito ahí que está entre el maltrato y la disciplina. Entonces ahí creo que debemos, si de pronto no podemos, como lo han comentado nuestras invitadas de hoy, es importante el tema de buscar ayuda en profesionales que nos puedan guiar. Quiero continuar con este programa, mis traumas, mis chistes. Creo que estamos aprendiendo bastante y sobre todo reflexionando también sobre lo que nos ha pasado. Siempre en la infancia algo nos avergonzó. ¿Tienes algún recuerdo en el que te hayas avergonzado? No, la verdad, no me acuerdo. O de pronto ya un tantito más arriba, cuando ya empiezas de adolescente y te empieza a gustar a alguien y algo hiciste, alguna cosa ahí. Yo era muy participativa. Yeah. Yo participaba en oratoria. Ajá. Una vez me acuerdo en el colegio. Y creo que ese ¿Y fue mi escribiste trauma. la oratoria para él? No, tampoco. No, hasta ahora no hago cosas así. Yeah. Ya, pero igual participaba como en las formaciones de JET y todo, ¿no? Entonces... Eras la cepilla, ¿no? No era cepilla, no. Habían más cepillas que yo para que... Yeah. Los del Oriente son así, capaz, pero no sé. Yo no, Pero yo no. Yeah. Cuestión es que me gustaba un chico. Y a mí me tocó justo leer, creo, en eso de las novenas. Me tocó leer. Y yo era nueva en ese colegio también. Vi un chico que me gustó y me puse tan nerviosa que mi voz se quebró. Dije, no, ¿por qué ahorita? Y creo que eso es lo que más me avergonzó y hasta ahora me cuesta un poquito hablar en público. O sea, son esas cosas que te pasan y te marcan y luego... Sí. Claro. En tu caso, Lili, algo que digas de este... Qué increíble fue eso, o sea, fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Bueno, esa es una experiencia compartida porque pasó con mis amigas. Yeah. Porque, bueno, como mencionas, en la etapa de la adolescencia te empieza a gustar una persona, un chico, por ahí. Ya, pero justo estábamos caminando así con mis amigas, íbamos a la salida del colegio. Y justo mi amiga ve al chico que le gusta. Y en esa etapa es como que no te atreves a decir lo que te gusta directamente, sino que más está desde a lo lejos, o sea, te gusta y hasta ahí. Y lo ve y se cae. ¿El chico o...? Mi amiga. Mi amiga se cae. Y para no quedar más ella, me jala de los pies, o sea, y tal, me caí. Güey, imagínate que luego... Y ahí es que estaba en plena calle. Y todas las personas nos quedan viendo. Y, o sea, y se acercan, o sea, pensaban que nos desmayamos, incluso llaman a los bomberos. Y nosotras así, no. ¡No! Y obviamente el chico se acercó, o sea, todos preocupados. Y, o sea, el propósito de que llamó la atención, sí, pero creo que llamamos demasiado la atención. Y hasta al momento nos da vergüenza esa situación. Aquí pero pasamos vergüenza, todos o nadie. Pero aquí ya se contó ya. Señor Miyagi, se acabó, olvídelo. Tengo miedo, salgamos de aquí, quiero ir a casa. Amiga, si lo estás viendo, así que ya estás, oye, ya nos exhibiste. El chico ya va a saber ya. Ya vas a ver, y tu chico también. No, porque era un montón de personas. Estaba en la formación. Ya está bien. Cuando somos niños también, posterior al castigo que nos daban, te sentías en un momento solo, ¿no? Y no sé si les pasaba a ustedes y hacías tantos planes, decías, algún rato me voy a ir de esta casa. Yo sabía. Cuando ya cumpla los 18 no les voy a tener que dar. No, yo sabía coger ese rato la mochila y coger las cosas y irme. Y claro, sí, y me iba donde mis abuelitos. No llegaba a media cuadra y ya me regresaba, pero... O sea, yo en un momento pensé hacer eso, pero no. O sea, el momento que yo salga de la vuelta era otro castigo, así que no lo hacía. Es que mis papis no notaban, entonces yo me iba nada más. ¿Quisiste irte de tu casa? Sí, pero eso fue cuando era pequeña, o sea, antes de los 10 años.
Pero no sé en ese entonces qué es lo que pensábamos, o qué teníamos en mente, si la vida era diferente Tan o el fácil, mundo ¿no? era tan fácil que ya cogía mis cosas y me iba y no sé ni a dónde, pero oye, pasaba eso. Especialmente cuando me regañaba, especialmente mi mamá. Pero yo ni siquiera es que cogía ropa, solo cogía mis juguetes, o sea, porque justo tenía ahí como una cartera así llena de juguetes. Agarraba solo mis juguetes y mi peluche favorito y me iba yo. Adiós, mami, me voy. Nadie me quiere por chaparro. Y mamá, ¿y eso qué le pasa? ¿A dónde? Y ahí en ese entonces justo estaban arreglando la calle, o sea, la carretera principal. Ni siquiera pasaba un bus ni una camioneta en ese entonces. Y, o sea, tampoco es que podía ir muy lejos, así que ya yo me quedaba sentada y esperando hasta que pasara los 10 minutos, hasta que mi mamá se tranquilice. Y volvía así, agarrando mis juguetes. He vuelto. La vida no ha sido tan fácil. En los 10 minutos ya me di cuenta. Chévere, sí. Algo pasa, por ejemplo, claro, a mí me pasó también en su momento, quería irme y todo, y como les digo, yo no podía irme porque si me iba y sacaba algo, vuelta otro castigo, así que no podía. Pero, por ejemplo, pasa con Danilo, que es uno de mis nenes. Alguna vez más chiquito, ahora tiene 8 años, creo que a los 4, un día recogió las cosas, me voy. Sí, y yo no sabía, estaba en las gradas, en las escaleras ya, de bajada, y digo, ¿a dónde vas? Dice, y le pregunto y dice, voy donde, ya me voy de la casa, dice, así como... Digo, ¿a dónde? ¿Y a dónde te vas? Me voy donde la Mami Blanca, dice una de las abuelitas. Le dice, pero Mami Blanca te va a cuidar un rato y después ¿qué vas a hacer? Me voy donde la Mami Lala, es la otra abuelita. Y digo, y después de que ya no te quieran ahí, porque ahí tampoco vas a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Dice, me voy a dormir debajo de un puente. Entonces es como que la imaginación de los niños es tan grande y dice que es muy fácil la vida y todo el tema, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos historias como estas que nos marcaron y son chistosas muchas y otras que nos lastimaron también y que, bueno, ya de grandes vamos entendiendo y vamos sanando algunas de estas cosas y muchos también necesitan en cambio terapia, como las compañeras nos están mencionando. Yo no he ido a terapia, por ejemplo, pero tengo un miedito tengo como que una coraza que digo que ya estoy bien. Y si voy a terapia, voy a... Exactamente. Entonces tengo ese miedo y tampoco es que tengo dinero para la terapia, porque está costoso. Por eso tenemos este programa, Mis Traumas, Mis Chistes, para darnos un poquito de terapia, reírnos y también conversar acerca de estas situaciones. Tengo la siguiente pregunta que dice, ¿qué miedo tenías de niño que ahora entiendes mejor? Y dices, o sea, era absurdo ese miedo. Chuta, no sé, la verdad. Yo, por ejemplo, tenía miedo a la oscuridad y de niño mismo decía, verás, tenía miedo yo de ir al baño, porque cuando vives en el campo, el baño no está dentro de tu casa. Está afuera. Claro, tienes que salir y cruzar el patio y al fondo. Y se te asoma la Llorona, Claro. ¿no? Gracias. Yo tenía ese miedo, o sea, tenía mucho miedo. Pero yo desde muy niño, en las noches, por lo menos unas 2 veces yo tengo que ir al baño. Ya. No sé si es un problema o es normal, pero yo voy, porque hay personas que dicen yo duermo toda la noche y al siguiente. Pero yo no, en cambio, desde muy niño me acuerdo que tenía que ir por lo menos 2 veces al baño. Y era complicado cruzar todo el patio a oscuras y llegar al baño y que aparezca algo. Pero por lo menos, yo, en mi caso, yo lo enfrenté. O sea, decía, yo voy. Me iba así con miedo. Pero ese era uno de mis miedos. No sé, Lili, en cambio, ¿tú tuviste algún miedo y que hoy dices era... O sea, era absurdo tener miedo a eso? Bueno, sí. Y de hecho, me sigo replanteando por qué sigo teniendo miedo. Es porque vi una película del Chucky. Era pequeñísimo. Sí. Eso es cuando no tenía supervisión adulta. Y justo pasó, o sea, en televisión libre. Dio la película del Chucky y yo. Y no sé por qué, tampoco es que lo evité, yo seguía viendo pues todo lo que pasaba. Y, o sea, me daba full miedo. Luego de ver la película no podía dormir. Todas las noches incluso pensaba de que iba a venir. Y me iba, o sea, a matarme. Oye, ¿y tenías miedo de los peluches? Porque, por ejemplo, después de ver Chucky yo tenía miedo a los muñecos, por ejemplo. Sí, a los muñecos. Especialmente todos los referentes a esos muñecos hechos de plástico o algo así. Y incluso tuve pesadillas
por eso. Pero incluso ahora lo que aparecieron las nuevas películas así de... Yo haría eso si estuviera en tal película de terror. Patearle al muñeco y nomás y ya. Patearía al muñeco y me iría corriendo, o sea. Claro. Ajá. O, porque, o sea, tampoco es que sea tan grande, o sea, Pues es de ese imagínate tamaño. Te puedes coger, hacer El lanzar. cuchillito de plástico Ajá, también, el cuchillito de cachas así. plástico. Y, o sea, cogerle y, o sea, irte. Pero, o sea, ese fue el miedo más absurdo que he tenido. Incluso ahora me sigo replanteando por qué lo tuve miedo. Sí, claro. Son muchas experiencias que tenemos cada uno en nuestra infancia. Sería bueno hablar en algún momento sobre el tema de las películas en niños desde el punto de vista psicológico. Así que quiero comprometerles a las dos que nos visiten en una próxima oportunidad para hablar una temática que surgió en este momento del tema de las películas y las cosas que ven muy niños y que puede En la afectarlos. exposición, claro, de muchas cosas, muchos videos, Por ejemplo, yo creo que no tuve miedo porque mi hermano me hizo ver de todo tipo de cosas, o sea, literalmente me hizo ver creepypastas, no sé, creo No que... tengo idea qué No, sea. son como historias de terror, ¿Ya? que son contadas y todo, pero dan full miedo porque parecen reales. Incluso hay un youtuber muy conocido que se llama Dross. Él hacía este tipo de cuestiones. Les tenía miedo a escuchar, sí, pero me encantaba porque tuve ese gusto, ¿no? Y creo que por eso no soy miedosa. Pero sí era una exposición bastante grande yo desde chiquita a ver este tipo de cosas, ¿no? Claro. Yo creo que es un tema aparte para poder conversarlo en otra oportunidad. Ojalá nos puedan acompañar las dos invitadas de este episodio. Pensé que tenía muy pocas preguntas, pero sí, dos preguntas, así que tenemos mucho más que seguir conversando. ¿Ustedes fueron niños o tuvieron que madurar muy pequeños? No, yo sí creo que tuve una infancia plena, bastante plena, porque igual mis papis fueron padres muy jóvenes, pero creo que eso les ayudó a entender que yo merezco mi infancia, merezco mi adolescencia y cada etapa. Entonces no creo que tuve que madurar, pero sí tuve que madurar cuando yo vine a vivir acá. Pero ya fui mayor adolescente, edad, ¿no? claro. Ahí como niña, no, yo creo que sí disfruté igual. Como estuve en la Amazonía, disfruté de lo lindo. Del río. Rico. En tu caso, Nada Lili, más. ¿tuviste que madurar? Eres la mayor, ¿no? Creo que un poco más depresión o no. O sí tuviste una infancia que disfrutaste con todo lo que estamos conversando, pero infancia al final, ¿no? Siento que sí tuve que madurar, digamos, a mi corta edad. Especialmente porque no es como que, digamos, en este punto de los hermanos sí hay un punto de vista psicológico que lo explica. Digamos que los mayores tienen mayor responsabilidad o son los ejemplos a seguir de sus hermanos. En mi caso, yo no tenía un ejemplo, digamos, a seguir, así que tenía que... Yo era el ejemplo. No, yo, de hecho nadie, no sé. No, soy hija única, pero así que... Digamos, yo si me equivocaba, tenía que aprender de mis propios errores. Y nuevamente, o sea, no volver a equivocarme o, como dicen, a caer en la misma piedra, sino que aprender de eso y seguir adelante. Eso era más en el punto. Perfecto. Pero de ahí sí fue una infancia divertida y también... Hay complicadas algunas cosas. Bueno, es complicada algunas cosas, pero hay momentos, o sea, no creo que todos tengamos una infancia, digamos, plena, sino que hay puntos Como intermedios. de Disney, así. No, eso es muy fantasioso. Ya, sino que puntos intermedios. Hay momentos divertidos, momentos que también sí generaron un poco de angustia o incluso traumas. Perfecto, estamos conversando acerca de la infancia, de cómo fuimos criados, pero vamos a pasar a otro bloque. Ha sido mucho y hay muchas preguntas que todavía quedan en el tema de la infancia, pero creo que hemos abordado algunas que nos pueden permitir ver un poco de lo que nos ha pasado y poder permitir también llegar a reflexionar y podamos sanar cosas que de pronto siguen doliendo o nos dolían y que ahora nos causa lo que estamos disfrutando hoy, nos causa risa. Y para eso es este programa que es Mis Traumas, Mis Chistes, porque de los traumas, de lo que nos ha pasado, nos reímos un poquito ahora ya en esta edad. Quiero hablar sobre ya la escolaridad, sobre la escuela. Ahí se habla mucho del bullying. Sí. ¿Bulleabas o te bullearon? Intermedio, pongámosle. Porque si yo recibía, yo daba. Así de simple. Mi mamá siempre fue de si te hacen algo, tú aprendes a defenderte. ¿Me quieres pegar? ¡Pégame! ¡Golpéame! ¡Mátame! No, verás qué te pasa en la casa. Era así. El saber defenderte allá era
algo bueno, por así decirlo. Claro, es importante eso, ¿no? Por ejemplo, yo también siempre hablo con mi nene y le digo, tú no seas el que inicie un acto de bullying, porque siempre, por ejemplo, yo vengo de una familia que tenía muy pocos recursos económicos, que era complicado tener, por ejemplo, para la colación. Entonces, yo tengo este lado, esta perspectiva de este lado de no tener cosas, por ejemplo, disfrutarlo en el recreo. Entonces, soy muy cuidadoso con esas cosas cuando es mi niño. Ya mi niño ya tiene otra forma de crianza, tiene también otra economía. Claro. Entonces, él puede disfrutar mejor, pero sobre él también deben haber otros niños que tienen mejores economías, ¿no? Entonces yo siempre también les explico, ¿no? De que no sea el que le moleste, que si puedes comparte, si tienes comparte y todo el tema. Pero también tengo esa perspectiva de que si te molesta, yo te autorizo. Sí, defiéndete, es lo más y ya, lógico, yo luego, ¿no? luego me arreglo con los padres de familia. En tu caso, Lili. En mi caso siento que sí me llevé con la mayoría de mis compañeros de la escuela, pero sí, como dije Cami, si ya llegaban a un punto donde me molestaban, también me tocaba devolverles, porque siento que no es como que, o sea, permitir todo lo que te hagan otras personas, ya por ejemplo, si ya llegan a golpes, insultos, todo eso, y ya sientes que se está causando daño, sí es importante. Yo, por ejemplo, ahí comunicaba, sí, bueno, sí, también tuve la ventaja de que mis profesores eran personas que sí apoyaban a sus estudiantes, si les veían o si estaban ahí para decirles, no, eso está mal o está incorrecto, o sea, y guiarnos de forma adecuada, digamos, a nuestro curso especialmente. ¿Pero creen ustedes que es importante que los hijos, o bueno, de cómo son los hijos vienen desde casa, dicen siempre, ¿no? Claro. Es importante que hablen los padres por el tema del bullying, o sea, de no hacerlo, ¿no? Aunque siempre se le dice que el niño en la casa es el síntoma de la familia. De cómo son en la casa. Ajá, obviamente. Entonces, si existe violencia intrafamiliar, el niño replica y hace lo mismo y todo lo demás. Siempre va a haber este patrón, a menos que exista este rompimiento de este ciclo, y eso sería súper bueno. Pero obviamente creo yo que actualmente las escuelas ya tratan este tipo de situaciones. Claro. Ya, y el DES y todo antes no era muy tomado en cuenta, porque obviamente venían esto de las represalias, de esto y lo otro, pero incluso ya hay para informarse. Incluso en internet mismo se da. Y también he visto muchas personas que apoyan esto en internet, porque hay noticias de como niña, no sé, se defiende de bully, y todos en los comentarios dicen sí, que súper bien, que no sé qué. Pero creo que también es importante no llegar a la violencia, sino a los límites de decir, ¿sabes qué? Me estás pegando, no me gusta, y esto y lo otro. O sea, como en un entorno de niños mismo. Pero obviamente involucrar a los adultos para que ellos tengan en cuenta en qué situación está pasando su hijo. Claro, este es un tema un poco muy complejo de hablarlo y de abordarlo también, porque, por ejemplo, otra vez mi nene hace un tiempo recién ingresando a este nivel que está ahorita, no quería ir a clases y era porque le molestaban los niños. Entonces uno como padre se preocupa. Yo tranquilamente sobrevivía en eso que le estaba pasando, pero él no pudo, entonces tuve que intervenir yo, ¿no? Porque eso también es, cada niño es diferente, distinto, cada uno es un mundo. Entonces tuve que hablar con el DS, poner en conocimiento de las autoridades, y bueno, pues ellos ya activan los protocolos para que la convivencia sea sana y pacífica. Entonces yo creo que por ahí también como padres de familia debemos tomar en cuenta de que, a ver, dentro de las unidades educativas hay protocolos para este tema del bullying, pero que tienes que motivarlos o tienes que activarlos como padre de familia, porque muchas veces, a ver, mi hijo estudia en una escuela pública. Es 2, 3 veces para 2,000 estudiantes, ¿no? Entonces es un tanto complicado y por eso siempre debemos estar también atentos. Ahora, quiero, Lili, pasar a la siguiente consulta. Normalmente cuando estamos en la edad escolar de niños, siempre queremos encajar en algún grupo. En tu caso, ¿hiciste algo para poder encajar o te aceptaron siempre como eres? Encajar en un grupo de amigos, no sé, dentro de las chicas populares. De hecho, recuerdo que cuando estaba en la escuela, apenas ingresé, salí con ese mismo grupo de amigos. O sea, yo me uní con una amiga, ¿ya? En primero de básica. Y terminé con ella hasta séptimo de básica. O sea, inseparables. Eran inseparables. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, las buenas.
Así que como por esa parte no hubo que de encajar o algo, hacer algo, sino que te acepten por lo que eres. O sea, nos aceptábamos por lo que éramos. ¿Sí? Claro, en tu caso... Yo creo que no. Tú debiste haber sido de las populares, ¿no? No, la verdad, no, según yo no. Pero yo siempre fui perfil bajo, hasta ahora soy perfil bajo en mi ciudad, porque yo he sido de un pueblito, es muy chiquito, entonces todo el mundo se conoce. Pero la verdad yo me he sabido llevar tanto con mujeres como hombres, porque en mi caso, como dije una vez, yo soy la única mujer, entonces yo sabía llevarme más o interactuar más con hombres por el mismo hecho de que yo me rodeaba con mi hermano incluso, entonces sabía más temas de niños y todo lo demás, ¿no? Pero de ahí no, creo que incluso tengo una muy buena amistad, me he sabido súper bien llevar, también tengo hasta ahora mi amiga del colegio, ya llevamos como casi 12 años juntas. ¡Wow! Entonces, no, creo que he vivido plenamente esa parte. Perfecto, entonces creo que algunos sí, algunos tienen que moverse un poquito ahí, ¿no? Porque no todos encajan dentro de lo que es el grupito de amigos y todo el tema. Y siempre hay alguien rezagado en el salón de clases. Yo creo que yo cuando era estudiante en esa época uno decía, es rezagado porque el man es así, ¿no? Pero ahora que uno es grande entiende que probablemente tenga alguna cuestión psicológica que no le permite encajar en todos, así que creo que es necesario también llamar a que, como padres de familia, si tenemos niños, les digamos a nuestros niños, a los nenes, a que puedan incluirles a ellos también, porque a veces necesita alguien que le diga, juega con nosotros. Sí. La inclusión más que todo, o sea, saberles explicar a los niños qué es la inclusión y que si a ellos le hacen lo mismo no les gustaría. A eso toca también ver. Claro, exactamente. Entonces, reitero aquí un ejemplo de mi nene igual. Él tiene un problema, como son niños pandemia, por así decirlo. Sí. Son niños pequeñitos que tuvieron que pasar la pandemia. No tienen una facilidad, por ejemplo, de hacer amigos. Mi otro nene, en cambio... es muy amiguero. Llega al parque y dice, hola, me llamo Matías, tengo 4 años, déjame jugar contigo. Y se pone a jugar. Ella tiene 10, 20 amigos. Y más, enseguida, ¿no? pero Danilo, en cambio, es muy complicado. No puede decir, pero déjame jugar, porque hay niños jugando pelota, por ejemplo, y no es fácil. Entonces yo creo que por ahí es importante también como padres de familia tengamos estos cuidados con los niños cuando no tienen esa facilidad de hacer amigos, facilidad de conversar con las otras personas y socializar. Les digamos también a nuestros niños que les incluyan en sus grupos de amigos y les permitan participar, ser partícipes, porque a veces necesitan solamente eso y ya después pueden continuar su vida tranquilamente. ¿Alguna vez te marcó alguna amistad? Que digas, o sea... ¿Pero que la perdí o que la mantengo? O sea, una que te haya marcado, no sé, porque perdiste, por ejemplo, por alguna situación. Yo creo, bueno, no creo, la amistad que tengo ahorita con mi mejor amiga, creo que es la que tengo más presente porque ella es una de las personas más tranquilas que conozco en la vida y muy, muy responsable, entonces creo que eso, quiero que se me pegue, por eso también estoy ahí, ¿no? Pero de ahí, las amistades que he perdido, obviamente sí me han dolido, pero es por, uno va creciendo, ¿no? Se va dando cuenta que es por falta de comunicación. Entonces siento que eso siempre me ha marcado porque a veces yo no comunico. Pero obviamente, como siempre digo, la terapia es la mejor y siempre me ha ayudado mucho en ese sentido. En tu caso, Lili, ¿alguna amistad que te haya marcado? Bueno, puedo decir que en diferentes etapas, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, en el bachillerato e incluso ahora en la universidad, soy más de esa clase de personas que hacen amigos, o sea, una sola amiga ya. Como mencioné anteriormente que tenía una amiga en todo el transcurso de la escuela. En el colegio igual una. Ajá. Bueno, sí, en el colegio también igual una y en el bachillerato también igual otra, sí. O sea, todo ese tiempo y compartíamos muchas experiencias, muchas anécdotas, incluso qué nos hace bien o qué nos hace reír, ya nos conocíamos. Sí, no, siento que todas esas amigas que he tenido, esas amistades, se han marcado mucho para bien, porque no es como que llegamos a un punto de rivalidad, sino a un punto de saber expresarnos o sentirnos segura entre el grupo de amigos que tenemos. Bueno, ya hasta el momento converso con algunas, pero siento que como son una etapa, ya van como que te permitieron hasta ese rango ya crecer. Y como también, bueno, ya van a puntos diferentes o a caminos diferentes. Y no es que se pierda la amistad. No es que se pierda, solo que ya nos dejamos de hablar. Ya no convivimos. Ya no hay como que esa interacción diaria que había anteriormente.
sino que, o sea, sí, hay un punto, digamos, si nos encontramos, nos saludamos así, bien, ¿cómo estás? Pero no es como que sigamos hablando, pero sí hay un recuerdo bonito de que marcó esto en mi infancia o en mi adolescencia, o por ella aprendí esto, o por ella pude superar ciertos obstáculos, así. Perfecto, creo que también en ese ámbito siempre tenemos a alguien que nos marcó. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un amigo un amigo de la adolescencia que ya no le hablo, de hace 20 años no le hablo, ya, porque perdí en ese tiempo, todavía no había esto de las redes sociales y tampoco, le he buscado en redes, pero no lo encuentro todavía, así que es complicado, no sé si todavía vivo o algo le pasó. Pero tenía un amigo que se llamaba Cristian Jara, y, o sea, a él le tengo aquí. Y él era de condiciones económicas muy buenas, o sea, sus papás, en ese tiempo me decía que el papá era ingeniero y que trabajaba en la Cemento Chimborazo, o sea, era un alto mando de ahí, así me decía. Así, muerde el cebo. Entonces, este personaje, en ese tiempo que recién era como que el dólar, te estoy hablando 2004, 2003. Cuando nací. Cuando naciste, sí, porque 2004. somos generaciones diferentes aquí, literal. Entonces, claro, porque cuando en el 2003 tenía 13 años, 12, yo ya estuve... Claro. Yo tenía meses de nacida, creo. Claro, entonces verás, pasa que este era un compañero de salud de clases. Entiendo que yo en ese tiempo tenía el acento de los indígenas, ¿no? De que no hablaba bien el español. ¿En qué bus vas vos, güey? Entonces me sabían molestar mucho los niños, ¿no? Porque ellos, obviamente, mestizos, hablaban desde un pequeño español. Me molestaban, pero tenía este compañero que se llamaba Cristian Jara, que tenía muchos recursos económicos y a mí me daban $1 en ese tiempo. Y como recién se pudo el dólar, y eso no alcanzaba para nada. Yo tenía que salir desde el campo a la ciudad. Costaba 20 centavos el pasaje de venida y 20 de vuelta. Y eran 40. Y de ahí tenía que pagar el bus urbano que costaba 10. Ida y vuelta eran 60. Me quedaban 40 centavos para el tema de la operación. No me alcanzaba para comprarme, creo que, no sé, creo que podía comprarme un bolo y un pan, alguna cosa Qué similar. rico. O sea, es rico, ¿no? Pero en cambio tú veías que los otros tenían mucho más dinero, comían los secos de pollo, las papas y todo el demás. El rico siempre humillando al pobre. Entonces este amigo que les estoy mencionando era tan bacán que te decía, Chinchi, vamos al bar. Y dice, no tengo plata, vaya solo, no molestes. Entonces te estoy diciendo, vamos, te voy a invitar. Entonces este man me invitaba, o sea, me invitaba tanto que, por ejemplo, en Riobamba las fiestas son en abril y venían como aquí llegan en fiestas de la fruta, los juegos mecánicos y todo el tema. Y me decía, vamos a los juegos. Y yo decía, no, yo no tengo plata, ya me voy a mi casa. Y él decía, no, te estoy invitando, vamos. O sea, ahí te pagaba. Y era tan bueno este man que me llevaba también a su casa y decía, vamos a mi casa, almuerzas y te vas a tu casa. O sea, era genial este man. Este muchacho me llena de orgullo. Y por eso es que siempre le recuerdo y creo que te marcan y tienen un espacio en tu corazón. Y no se malentienda. Por si acaso. Por si acaso. Como varón te lo digo, no se malentienda. Y era uno de estos tipos que eran bacanos. Entonces, quisiera verle o nuevamente encontrarle. Y agradecerle como tal, ¿no? Sí. Y eso te marca también mucho porque en una infancia complicada que tenías, una adolescencia complicada que tenías, alguien que te dé la mano es bacán, es chévere. Entonces este man era muy bueno y la primera vez que me subí a un juego fue con este man. Comer como que en un restaurante o alguna cosa, o ir a la casa del man, tenía videojuegos, yo nunca tenía un videojuego. Entonces era bacanísimo y por eso es que le tengo tanto cariño a este amigo. Que quisiera verle en algún momento, ¿no? Y decirle gracias por todo lo que hizo en ese tiempo. Y conviví primero, segundo y tercer curso. Y de ahí ya me mudé. ¿Acá? Y ahí perdí contacto porque en ese tiempo todavía no había ni celulares. Claro. Mi papi tenía un teléfono de esos. De bloqueo, literalmente. Entonces ya no pude contactarme nunca más con él. Pero hay gente que marca mucho. Hasta ahora, ¿no? Creo que igual, incluso yo, como dije, mi amiga ahorita que lo mencionas, siempre ella es la que trabaja. Yo sobrevivo de mis papis, ¿no? Con sueldo de estudiante. Sí, literalmente es mi sueldo. Entonces yo voy allá de vacaciones, me quitan el sueldo de estudiante. Entonces ella es de como, igual, vamos a comer. O sea, yo le dije, no, ¿sabes qué? Si quieres ven a mi casa y podemos hacer algo. Y ahí, porque sí tengo, ¿no? Me dice, no, te estoy diciendo que vamos, yo invito. Entonces siento que sí, esas personas no lo dicen con un afán de menosprecio o algo, sino de
saber que también quieren tu compañía indistintamente de cualquier actividad o cosa y que también te pueden apoyar en esos momentos, es algo increíble porque sí, de verdad te marca y creo que, como dije, esa amiga igual incluso me acompañó desde el colegio y como fui yo la nueva, entonces ella me incluyó. Claro. Creo que por eso ahorita la tengo mucho precio. Muchísimo. Marca mucho, sí. Por ejemplo, mi historia esta que les he contado es, o sea, todo el tiempo le cuento a mi esposa, le cuento también a mis nenes porque es importante, porque a veces desde la comodidad mis nenes a veces piensan que todo viene así fácilmente, ¿no? Entonces uno dice, vea, imagínate mi vida que estoy contando, imagínate la de mis papás o la de mis abuelos, o sea, fue tan complicada y por eso es que, por ejemplo, con mis nenes tampoco es que les doy todo lo que necesitan. A veces, yo al colegio, yo les compro el uniforme y como son niños juegan, ¿no? Y rompen las rodillas siempre. A veces les digo... Los niños siempre rompen. Parches ese pantalón y que se vaya así. Y no es porque no pueda comprarle o no, sino es... Quiero que entiendan un tantito que a veces es como ellos dicen, como Thanos hace a esto y todos, y no es así, ¿no? Entonces, sí, y ojalá en algún momento le vea a este amigo que nos ha marcado. Y creo que también esto, que como me marcó tanto, ya le estoy contando mi historia, que yo era el que les iba a entrevistar. Sí, era más historia y me interesa. Para compartir. Sí, exactamente. Cuando yo ya vengo acá, yo empiezo a trabajar y yo dejé de estudiar 3 años del colegio. Yo terminé la universidad tarde, con 26 años, 27 años. Nunca es tarde, pero sí. Entonces, yo tenía otro compañero en la universidad. Yo aquí ya trabajaba, o sea, tampoco es que mis padres me daban, yo ya trabajaba y podía costearme cosas de la universidad. Mi papi lo que me compraba era el libro de inglés, que era como que lo más costoso, los $54 que cuesta. Entonces, me compraba eso, pero tenía un amigo que estaba en condiciones muy bajas. Yo ya trabajaba y en el día, después de trabajar, ya tenía mis $20, por ejemplo, para ir a la universidad diarios. O sea, era ya mi dinero. Claro, pero yo nunca supe ahorrar y eso también es bueno. Yo me gastaba en comida siempre. Y hasta ahora yo no se preocupe. Sí, entonces y en este caso yo le invitaba siempre a este chico. O sea, era como algo que te nace, ¿no? De alguien que hizo por ti. También algo, hacerlo. Y es bonito. Y hasta ahora me gusta cuando está en mis dentro de los recursos que yo puedo gastarlos, lo hago porque hay mucha gente que uno no sabe qué está viviendo y todas las necesidades que tienen, y cuando tú les invitas, pues es un ratito de felicidad para ellos. Así que el compartir también siempre es bueno. Volviendo al tema, después de la terapia que hemos dado. ¿Extrañan a alguien de su infancia? Chuta. Creo que más que mi infancia, de mi adolescencia, mi grupito de amigos, pero justo me dio la pandemia y nunca tuve un grupo sólido. Entonces creo que extraño la idealización de este grupo, tal vez. Y también extraño a un mejor amigo, pero igual por razones de comunicación terminamos de hablar, pero porque eran muy buenos amigos. O sea, yo siempre recalco esto. Y también la idealización de tener un grupo de amigos en la adolescencia, incluso en la universidad, es algo que puede acabar o sobresalir en la vida de los universitarios como tal. Lili. ¿Extrañar a alguien de la infancia? O de tu adolescencia, ¿no? Ya. Bueno, siento que es muy importante eso del ámbito social, especialmente en el desarrollo de los niños y en la adolescencia. Extraño, más que extrañar a alguien, extraño los momentos que hemos compartido, sino que fueron momentos muy divertidos, momentos donde podíamos interactuar e incluso cualquier acción que hacíamos para nosotros era muy gratificante. El hecho ya de reunirnos con mis amigos o ese grupito de compañeros que éramos 5 en ese... lo que hacíamos, jugábamos a esta actividad o hacíamos esta actividad, era muy, muy divertido, y más que, digamos, a alguien en específico, extraño esos momentos que compartíamos, lo que es la infancia o con ellos. Entonces yo creo que todos tenemos a alguien que nos marcó y como lo estuvimos contando algunos que todavía tienen esa amistad con esa persona que les ha marcado, creo que es bonito también recordarlos. Para ir cerrando, quiero consultarles si les marcó algún profesor. ¿De bueno o malo? ¿Tuviste profes que todavía te pegaban o no? No, ya me acordé una. Creo que, no me acuerdo, pero era una profe que recién ingresó, era de 4º, 5º grado por ahí.
Y yo era de las que era calladitas. No cepilla, calladitas. Antes que diga algo, Luchita. No es malo ser cepillo. No digo que no. Está bien ser responsable. Que lo llamo cepillo. Es diferente. Entonces me acuerdo que ella lanzaba los marcadores. Pero así, de los inquietosos que eran los de atrás. Siempre son los de atrás, ¿no? Yo era de los de atrás siempre. Yo penúltima ya. De atrás no. Como Yo por era la de los de mitad. atrás. No, yo era de los de atrás toda la vida. Yo siempre les digo, a las personas que yo siempre toda la vida he estudiado medio gas. Porque si me dedicaba... Hubiera sido una Siempre digo, eminencia. no sé, pero yo creo que mejor que alguna otra cosa, posiblemente sí. Entonces me acuerdo clarito que ella le lanzó a un compañero, no me acuerdo si era el marcador o el borrador de la pizarra, ¿no? Esos cafés. Sí, todos negros, pesadísimos, ¿no? Solo sentí una fuga así, ¡pac! Y yo así de, Dios mío, me dio, ya sangré, ya bien dramática, ¿no? Después de ver a mi compañero todo asustado, pero eso, de esa profesora me acuerdo más. De ahí buenos profesores, creo que más en la universidad. Porque sí, ahí sí notas como la diferencia incluso de profesión, persona, y eres más consciente. Claro. De ahí, del colegio, me acuerdo de un profesor súper bueno, que se llama Profe Omar, si no mal recuerdo. Él era... Increíble, se olvidan de los profes. Mala Los profes memoria. son los menos... No, ya era mi vecina todavía. Qué increíble. Ya dije, pueblo chiquito. Público. Pero era súper chévere porque él era lo típico que hacía el buen profe. Salir a jugar, pero interactuar, pero enseñar, ¿cachai? Como que sumaba lo lúdico con el aprendizaje. Entonces por eso yo me acuerdo súper bien de él, nos hacía full cosas, chistes, era gracioso. Pero también era porque era joven. Claro. Entonces Y eso también toma el tema de la docencia y las herramientas que tienen, ¿no? Sí, Por las claro. formas de aprendizaje que tienen los niños. ¿En tu caso recuerdas algún profe? Vamos a la infancia, ¿ya? Ya, está bien. Ya. Al lugar que tú nos quieras llevar, está bien. Ya. Especialmente, bueno, sí he tenido profes buenos y profes malos, o sea, independientemente de su forma de enseñar, pero sí hubo una profesora que tuvo un método de enseñanza muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Yo, por lo general, no me gustaba hablar en público. Hasta ahora. Hasta ahora. No, pero ahora ya lo estás haciendo bien, tranquila. Ya, no me gustaba hablar en público. No es que tenía algo en particular que no me gustaba, simplemente no me gustaba hablar en público. Ya, pero esa profesora me dio como que las herramientas necesarias que justo estaba necesitando en ese momento y me permitió, o sea, expresarme mejor, o sea, hablar adelante de mis compañeros, incluso leer de una forma adecuada, ¿sí? Sino que su método de aprendizaje fue como muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Por eso siento que me marcó para bien en ¿Tú eso. ya no tuviste profes que te pegaban, que les pegaban a los niños o sí? Sí, de hecho sí, por eso te decía que lo que estaba acostumbrada. Lo estamos omitiendo. Sí, como justo mencionó Cami, de que en ese entonces esos borradores de pizarra de Madera. de madera, de tiza que era en ese entonces, esos eran pesadísimos. Y, o sea, Tenían una puntería, ¿no? ya lanzaban así. A mí una vez sí me llegó a lanzar, pero Lo esquivé. Es que no se nota el chibolo de acá. que no se note. Ya. No, sí, la avancé a esquivar. El cerquillo es por eso. No, la avancé a esquivar, o sea, bueno, en ese puedo decir mi mamá que sí me enseñó bien a esquivar las cosas. Con la chancla. Sí, la avancé a esquivar y por eso no me dio, pero lo que sí recuerdo una vez es que me pegaba con la regla, incluso era con la regla de madera. Con así. Con la regla, no, ¿Así? o sea, en la mano decía, muestra la mano. Bueno, yo, no. y te pegaban, sí, Ya, es verdad. o sea, Así. Ay, no. oye, pero es que eso yo siento que te duele más, o sea. Claro. Ajá, no, pero decía, muestra la mano y ahí sí, tras, o sea. Ya está Luchito en su época. Bueno, en mi época sí todavía los profes, o sea, eran autoridad en ese tiempo. Oye, el Claro. profe, sí es...
Pero hay muchos, pongámosle derechos para los estudiantes Ajá. para que se protejan Claro. en ese sentido, Sí, ¿no? sí, hay mucho y ha cambiado ya la forma de educación, el tema de los derechos, el avance que ha tenido también los derechos en el caso de los niños. Pero en mi época sí, yo tenía profesores todavía que pegaban, y eran, no sé qué tenían, creo que tenían ojos acá, y te movías medio, Chingy, siéntate. Era así, o sea, y yo recuerdo que tenía un profe en este sentido de que lanzaban el borrador en el colegio, Rigoberto algo era el profe, o Roberto algo, no me acuerdo. Con R bien, comenzaba. Sí, era un profe de dibujo técnico en el Ay, colegio. no. ¿Cómo odio el Yo siempre, o sea, no era malo, tampoco era excelente, o sea, siempre digo eso, pero yo pasaba, nunca he perdido los años en el colegio ni nada, ni supletorios me quedaba. ¡No creo! Pero este profe era tan jodido que estaba escribiendo así en la pizarra y sabía quién era el que estaba molestando, no sé cómo lo hacía, todavía no entiendo. El que se sentaba atrás. Siéntate, chile. Morales, te estoy viendo, era así. Y el man ya que se cansaba desde ahí, que estaba, y te apuntaba. ¿Cómo? No sé, yo no sé, lo hacía. Siento que antes tenían una buena, o sea, la puntería. Sería o sea, muy. sí. Pero imagínate O detrás. sea, era como que tenían calculado el espacio y el tiempo, o sea, de las distancias. Era así, y te caía. Sí, yo creo que ya calculaban, o sea, quién se sentaba atrás. Era otro de así. los poderes que tenían los profes en ese tiempo. Sí, ¿no? o sea, siento que, o sea, parece que te va a llegar, pero no es a ti, sino que el De de atrás, atrás, o sea, eso te digo. y justo ahí. Lo hacía. Entonces sí, yo tenía todavía, en esa época todavía había profes. Ya cuando llegué acá, yo llegué en el 2000, a ver, yo empecé a estudiar acá en el 2008, creo, de vuelta, porque como te dije, no estudié 3 años. Y ahí ya los profes ya tenían estas normas modernas del tema de los derechos y todo, ya era diferente. Pero antes sí, y sí en la escuela me acuerdo que... Con la regla. Con la ¿no? regla, en sexto grado, hacías algo mal. Era con la Ponga regla esa así. grande. Y la regla, No. y pasaba. Y por eso ahora los niños ya, o sea, los derechos han avanzado tanto, se han desarrollado y tienen nuevas formas de enseñanza en el sistema escolar. Tengo para finalizar por aquí, quiero hablar sobre el tema de la escolaridad. ¿Qué tan bueno es, ahora sí ya desde el punto de vista psicológico, qué tan bueno es que les presionen tanto por el tema de los 10 en las pruebas, en los exámenes, en las clases? ¿Es bueno? ¿Hasta qué punto? Y es malo. Yo creo que más que las calificaciones es la responsabilidad de hacer los deberes, de hacer todo eso, porque igual cada niño tiene su forma de aprendizaje, eso debemos ser sinceros, porque incluso hay problemas, trastornos, déficits de aprendizaje y eso deben ver también los profesores que están capacitados, del DES y todo lo demás. Entonces, por parte de la crianza y por los padres, a lo que voy yo, como dije antes, es la parte de crear estos hábitos de responsabilidad, más que otra cosa de las calificaciones, porque exigir de esa manera van a crear un niño frustrado con la perfección. Entonces, como que no creo que sea necesario, sino la confianza de dar igual incluso al niño, decir qué temas no entiende, porque si no va a decir yo soy perfecto, yo ya entiendo la primera y se va a frustrar. Entonces creo que esa es la parte que yo diría como tal, ¿no? De que ver, no es sobre exigirle sobre notas, sino sobre aprendizaje, más que todo. Sí, yo comparto también ese criterio porque mi papá era de los que decía buenas notas, me sabía decir de 9 para arriba y en ese tiempo era, por ejemplo, calificaban sobre 20 cuando yo era niño. 19 también. para arriba me decía. Sí, todavía. Y como les digo, yo, o sea, tenía este estándar. Ajá. Yo siempre era en esas notas, 18, 19, 20, siempre fui así y lo he estudiado, pero me llegas, en tu caso. En mi caso, más que, digamos, presionar, porque ya, digamos, ¿cuál es la malla curricular de la escuela? Abarcan unos temas, o sea, que muchas personas, especialmente los niños ya, deben saber de todo ya. Pero hay como que diferentes métodos de aprendizaje o diferentes formas donde ellos pueden desenvolverse mejor. Ahí es donde entra una frase, digamos, juzga a un pez por su habilidad en caminar. O sea, si le ponen a calificar, va a sacar 0. Claro. Pero también he conocido o he visto niños que tienen una habilidad muy increíble en la oratoria, pero en parte en matemáticas es como que un poco deficiente. ¿Cómo puede ese niño llegar a subir en la parte, en la matemática también ser tan bueno en la oratoria? Sino que
como dijo Cami, buscar esa forma de aprendizaje, una disciplina para aprender. Más allá, digamos, si no sacas 10, ya te voy a castigar. O si sacas 0, vas a tener un castigo. Claro. Es complicado, ¿no? Justo quería ir, por ejemplo, bueno, los padres de familia tienen una lógica, ¿no? Dicen, a ver, mi hijo no sabe matemáticas, le doy profe de matemáticas para que le refuerce. ¿Consideras que es porque, a ver, un niño que si de pronto no es muy bueno para matemáticas, que lo hace como que medianamente bien, pero es bueno para otra cosa, desde su experiencia, ¿qué deberían reforzarle? ¿La matemática o para lo que es hábil? Yo creo que ambas en general, porque tampoco toca descuidar un déficit que se pueda tener, ¿no? En matemáticas, porque como dije, si hay déficits del aprendizaje y del desarrollo, y en unas es la discalculia. Entonces como que pueden haber esta parte de, no por parte de la persona, o sea, del niño que quiera no aprender, sino porque literalmente su cerebro está un poco complicado de forma neurológica en no aprender esto. También toca diferenciar esta parte, entonces eso debe ser con una guía y orientado a los padres, ¿no? Pero creo que usualmente los padres confunden mucho los tipos de inteligencia que pueden llegar a tener un niño. Muchísimo. Claro, entonces siempre se necesita de ayuda profesional, ¿no? Siempre. Claramente. Porque, por ejemplo, las escuelas públicas tienen déficit, por ejemplo, el tema de déficit, ellos no se van a dar cuenta de tantos niños, ¿no? Y creo que es responsabilidad de los padres de familia para que podamos tener y buscar ayuda profesional y podamos reforzar la educación de nuestros niños. Para finalizar, ¿qué le dirías a tu niña de hace años? No sé, en tu momento más complicado. Le diría una frase simple, así, sencilla de entender. No te rindas. Cami. Yo no te escapes de la casa, porque sí hacía eso. Comparte mucho tiempo con tu familia. Diviértete, sé una niña literalmente, porque también creo que el parte de divertirse como una niña es algo maravilloso, porque es algo súper lindo, la verdad, creo yo, y si volvería a esa etapa sería genial. Y solo eso, creo que diviértete, sé feliz, aprende muchísimo y disfruta de la familia y de las amistades. Claro. Nada más. Ahí está, entonces el mensaje que dejan las chicas que nos están acompañando. ¿Y usted, Luchito, qué mensaje deja? Yo diría que, ¿qué le diría? Yo pienso que igual no te rindas, porque yo de niño nunca soñé, por ejemplo, con llegar a este nivel de profesionalismo. Nunca fue un sueño porque era como que muy complicado, lo veías muy distante. Claro. Pero al final lo conseguí y nunca yo pensé trabajar en un municipio también, de niño nunca lo pensé. Y cuando estaba estudiando en la universidad tampoco lo pensaba, decía, voy a estar en alguna radio de por ahí haciendo deportes y todo el tema, pero se me presentó la oportunidad y es algo que no lo había planeado ni no lo estuve ni siquiera trabajando, ¿no? Se presentaron las oportunidades, llámese, no sé, se alinearon los astros, llámese Dios, lo que sea, como ustedes quieran entenderlo, pero estoy aquí. Entonces, hace un poco me senté a reflexionar, dije, conseguí tanto ahora que no estuvo planificado dentro de los sueños que yo tenía. Entonces, yo creo que no te rindas, y para quienes están también de niños o adolescentes o jóvenes como ustedes, que están en la universidad también, yo creo que ese es un buen mensaje de que no te rindas. Sigue trabajando, que las oportunidades se van a ir presentando y cuando se las presenten, aprovechen esas oportunidades. Creo que, perdón, Luchito, otra frase, más que todo, siempre he dicho esto y ahorita me olvidé, no sé por qué. Una de, sé valiente porque con miedo se hacen las cosas, siempre. O sea, siempre va a haber miedo de, no sé, experimentar nuevas cosas, esto, pero con miedo se hacen las cosas y como usted dijo, o sea, no hay como un plan a futuro, pero no sabes con miedo hasta dónde puedes llegar. No sé si ustedes lo planificaban su futuro, yo no, nunca. Yo creo que no. Nunca lo he proyectado. Ahorita no. Sí. Somos de ese grupo de que no planificamos el futuro. Yo no sé cómo llegué a psicología también, ¿no? Claro, ese es otro tema también que podemos Bueno, eso sí, es otro tema. Claro, pero yo, por ejemplo, nunca planifiqué, o sea, claro, muy de niño recuerdo que, por ejemplo, o sea, creo que la mayoría les pasa, no quería ser astronauta, por ejemplo, pero era muy infantil. Muy eso, claro. O sea, no es imposible, claro, pero ese era mi sueño, ¿no? Ajá. O sea, ya quería ser, no sabías cómo llegar, pero ya quería ser. Ajá, claro, eso. Sí. Entonces, pero yo creo que les voy a seguir invitando porque tenemos que hablar, por ejemplo, el tema de las profesiones, que yo, al igual que Lili, no tenía una facilidad de hablar en público. O sea, de niño sí me mandaban a mí a hablar. Entiendo que yo siempre digo, el indígena
yo soy de pueblos y nacionalidades, es muy cohibido para hablar en público, es muy cohibido para socializar y todo el tema. Entiendo que de todos esos niños que éramos cohibidos, yo era el que... Uy, está negra. Yo, no me entiendo. Traumas, reviviendo traumas. Oh, con esta vamos a volver. Estamos aquí, en esta. Ponen esta para volver. Perfecto, regresamos luego de superar unas fallas pequeñitas que teníamos ahí. Estaba hablando justo del tema de las profesiones. Yo nunca quise, o sea, nunca soñé ser comunicador, por ejemplo. O sea, no era, yo quise ser futbolista de niño. Luego quise ser arquitecto, luego quise ser, recuerdo, músico. De hecho, y tenía un cupo en el conservatorio. Pero como fui a dar la prueba en la universidad, no me estudié nada. En ese tiempo era como ahora que ibas a dar en la universidad. Entonces fui a la técnica, di la prueba sin estudiar nada. Así dije, si sale bien, si nada, pasé con las justas y heme aquí. Así que es otro tema de conversación también que podemos estar hablando más adelante. Chicas, quiero agradecerles a ustedes por su tiempo. Creo que ha sido de mucho aprendizaje el que nos hayan compartido sus experiencias. Espero que lo hayan disfrutado también. Demasiado. Al igual que yo. Así que ojalá vengan en la próxima oportunidad. Cami. Cuando quiera, Luchito. Mejor, muchas gracias por crear este tipo de espacios para nosotras como estudiantes, incluso ya casi profesionales, pongámosle. Para dar terapia. Literalmente, cuando ahora quieran. Ya, ya saben, cuando quieran, pongo aquí mi información para dar terapia, ¿no? Ya cuando se gradúen, ahí les pasamos sus contactos. Muchas gracias. Pero, Claro. no, el crear este tipo de espacios es muy bueno por el mismo hecho de que nos hace expresarnos, y creo que una de las formas más lindas es hablarlo con personas que no solo sepan del tema también, sino te hagan reír, te hagan un ambiente ameno, y creo que este es uno de los mejores en el que he estado. Y en el único también, ¿no? Pero es el mejor. No sé si hay otro. Perfecto, entonces Cami, quiero agradecerte nuevamente. Ha sido un tiempo muy bonito. Mis traumas, mis chistes, se trata justamente de eso, de que es un programa en el que, bueno, todos tenemos algún trauma desde el punto de vista psicológico. Yo antes pensaba que no tenía nada, que estaba bien, que lo había superado todo, pero ahora entiendo que sí, y que muchos de nosotros necesitamos terapia o la ayuda de un profesional. Sin embargo, tenemos miedo de ir y rompernos, creo yo, ¿no? Porque es un tanto complejo este tema. Pero si usted está en condiciones y puede y quiere, busque también ayuda profesional. Lili, en la parte final, gracias por aceptar también la invitación y contarnos un tanto de tu experiencia, de tu vida, y espero que lo hayas disfrutado. Ya, muchas gracias, Luchita, por la invitación. Este espacio para comunicar todo lo que es nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros traumas. Gracias. Así que como nosotros tenemos algo que contar, siento que cualquier persona que pueda escuchar este mensaje, también tiene su experiencia que contar, digamos, sus traumas, sus vivencias, cómo era su infancia. Y siento que es muy importante el saber comunicar o cómo lo comunicamos, saber expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos de forma adecuada para que no se quede simplemente para nosotros, sino que encontrar un grupo donde nos encontremos de forma segura y así permitir reírnos, compartir y saber que no estamos solos, digamos. Perfecto, queremos agradecerles también a ustedes, como siempre están detrás de pantallas. Recuerde que este espacio, mis traumas, mis chistes, es un espacio para hablar de lo que nos ha pasado, reflexionar y ver también dónde se vulneraron nuestros derechos, y que las nuevas generaciones tengan un ambiente de convivencia en paz, un ambiente sano donde puedan convivir y puedan formar parte de este mundo, de este planeta, de este cantón, de esta ciudad en la que usted se desarrolle, que podamos convivir en paz. Recuerde que este es el espacio donde lo que dolía en la infancia hoy se convirtió en chiste y hoy nos reímos, y así es, así pasa. Y en el programa anterior recuerden que habíamos hablado sobre algunas relaciones tóxicas por ahí, relaciones que nos complicaban, pero aquí hemos decidido hablar acerca de la infancia. Queremos agradecerles y que todos tengan un muy buen día, que todos los sueños que ustedes tengan también se vayan desarrollando, y que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, muchas gracias.